Buenos días, buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Peruana de Reumatología por invitarnos a hablar acerca de un tema importante para los médicos reumatólogos y también para los médicos que no tienen especialidad de reumatología y que les va probablemente ser útil para su práctica diaria. Es acerca del compromiso articular, monoartritis, oligoartritis, y también vamos a hablar después de poliartritis en niños. Cuando hablamos de compromiso de oligoartritis, monoartritis o poliartritis en niños, se debe enfocar de acuerdo a los siguientes aspectos: enfermedades reumáticas, condiciones autoinmunes, trastorno musculoesquelético con dolor, ¿no? Es un tema bastante amplio, ya que sabemos que existen más de 100 enfermedades reumáticas pediátricas. Hay varias clasificaciones. Tenemos una clasificación de enfermedades reumáticas en adultos. En niños hay algunas subclasificaciones. Por ejemplo, en niños tenemos artritis crónica de causa desconocida. Muchas veces tenemos compromiso articular que no sabemos cuál es el diagnóstico hasta más adelante de acuerdo a la evolución. El grupo de las enfermedades de tejido conectivo, que son enfermedades autoinmunes crónicas, lupus, artritis juvenil, dermatomiositis, espondilitis anquilosante, vasculitis sistémica, que cursan con diversos grados de artritis, afecciones reumáticas agudas, como fiebre reumática, vasculitis Feno-Schollen, infecciones osteoarticulares agudas y crónicas, artritis séptica, osteomelitis, artritis por hongos, artritis virales, tuberculosis con compromiso articular, desórdenes traumáticos y degenerativos de diverso tipo, desórdenes bioquímicos adquiridos congénitos, neoplasias y desórdenes psiquiátricos, dentro de los cuales incluye hiperdromesia juvenil. Las enfermedades autoinmunes son un grupo de afecciones de causa desconocida en las que se genera un ataque a uno o más órganos del propio cuerpo. Como vimos, están más de 100 enfermedades de este tipo. Hay un 10% de la población que sufre de algunas de ellas. En unas 40 de ellas se produce un ataque generalizado a todo el organismo, por lo que se denominan enfermedades autoinmunes sistémicas. Presentan manifestaciones clínicas floridas, siendo el compromiso inflamatorio articular preponderante, con afectación de muchos otros órganos, dependiendo de la patología, pero es importante saber cuando nos enfrentamos a un niño que tiene un cuadro doloroso mono, poli o oligoarticular, pues primero hay que hacer un enfoque diagnóstico adecuado, con anamnesis, examen físico, como cualquier otra patología. Es importante el uso racional de exámenes complementarios. Hemos visto que hay una variedad de enfermedades autoinmunes, las cuales cada cual tiene sus particularidades, pero hay que hacer uso racional de estas afecciones. Estas afecciones en cuanto a solicitar exámenes, por lo costoso que son muchas veces, y conocer diferencia epidemiológica en los diferentes grupos etarios, ¿no? Vemos que en lactantes, adolescentes, escolares, preescolares, a veces es un poco diferente el enfoque diagnóstico que tiene compromiso articular, como vamos a ver. Y el seguimiento periódico del paciente, porque los diagnósticos en reumatología pueden cambiar en algunos meses. De acuerdo a la evolución. Las enfermedades reumáticas, tenemos que, cuando hay compromiso articular y estamos pensando en una enfermedad reumática, tenemos que saber si es aguda o crónica. Aguda, hablamos de enfermedades, por ejemplo, infecciosas, reactivas a un virus. Si hay una artritis séptica o una osteomelitis aguda, es cuando es por lo menos de 7 días, algunos consideran 10 días. Crónica, por ejemplo, en la mayoría de enfermedades, este es el término de 1 mes o 4 semanas, en enfermedades reumáticas, en artritis juveniles 6 semanas por criterios. Si es sistémica o localizada, es decir, sistémica no hay compromiso, como artritis juvenil sistémica o enfermedad STIR, en niños o en adultos. Si es localizada, es decir, si es una afección reumática con uno articular, o hay una afección muy localizada, no articular, sino extraarticular. Si es inflamatoria o no inflamatoria, por ejemplo, en niños hay enfermedades, como vimos, traumáticas o congénitas que no son inflamatorias, o otras como las enfermedades autoinmunes o afecciones agudas que son inflamatorias. Si es articular, mono o poliarticular, es importante hacer el enfoque. Los síntomas de rigidez, edema, debilidad, fiebre nos ayudan a decir que es una enfermedad inflamatoria. El inicio agudo crónico nos orienta a presentar, se relaciona el compromiso articular a una infección o a un cuadro infeccioso reactivo o a una afección crónica autoinmune. La localización regional o difusa nos orienta a decir si es simétrico. Generalmente la mayoría de enfermedades reumatológicas autoinmunes como artritis juvenil son simétricas, algunas como la espondilartritis y alguna variedad de artritis son asimétricas. Si es proximal o distal,
Por ejemplo, en dermatomiositis también hay compromiso articular, que a veces puede ser proximal o difuso. Si es migratoria, no solamente es característico de fiebre reumática, sino también se puede ver migratoria cuando hay una artritis juvenil, lupus o cualquier otra enfermedad reumática autoinmune o reactiva a algún proceso infeccioso. La instalación súbita o insidiosa nos ayuda a orientarnos más hacia algo agudo, algo de corto tiempo de duración, que a veces puede ser algo reactivo, algo viral y es pasajero o postraumático. Si es crónico nos va a orientar más a algo autoinmune. Las enfermedades que cursan con compromiso articular son artritis juvenil, espondilitis juvenil, lupus, dermatomiositis, enfermedad mixta del colectivo, esclerodermia, vasculitis, artritis psoriática juvenil, artritis reactiva de diverso tipo, y hay otras que simulan ser artritis, pero son relacionadas al síndrome de hipermovilidad articular, que a veces es compromiso periarticular y no hay compromiso de artritis no inflamatorio, o fibromialgia, que usualmente no hay compromiso articular. De acuerdo a los grupos etarios, en neonatos puede haber artritis séptica, es la primera opción, cuando hay sobredosis agudo y el monoarticular, neoplasias en neonatos, leucemia con compromiso de la sinovia, osteomielitis aguda, en neonatos tenemos que ir orientando más por lo infeccioso, neoplásico. Si hablamos ya de lactantes, aparte del infeccioso, neoplásico también, ya viene algunas vasculitis como la enfermedad Kawasaki, que es fiebre con compromiso articular y otro criterio que ya conocemos, la aguda con compromiso dérmico, compromiso conjuntivas, eritema polimorfo, usualmente secundario al cuadro viral, ¿no? Discitis, enfermedad inflamatoria de inicio neonatal, que persiste hasta la lactancia. En preescolares tenemos que hablar de neoplasias también, leucemias son frecuentes, sobre todo hay que hacer el diagnóstico diferencial con artritis idiopática juvenil, sobre todo la variedad sistémica, a veces en ambas hay compromiso hematológico inicial, no hay compromiso hematológico inicial, muchas veces es importante hacer el diagnóstico diferencial con estudios anatomopatológicos, piromédula ósea, biopsia, sinovitis transitoria cadera, frecuente en este grupo, simula una artritis séptica, necrosis osteopática cadera, osteocondrosis de Calvet-Pertes en cadera, en rodillas también puede haber osteocondrosis en rodillas. En la púrpura Geno-Schollen es una vasculitis aguda que comienza a aparecer en este grupo etario, generalmente relacionado o secundario a cuadros alérgicos o infecciosos. La artropatía o artritis reactiva postinfecciosa, artritis juvenil, ya comienza a aparecer como en el diagnóstico diferencial, y obviamente las leucemias. En cuanto a adolescentes, artritis séptica es siempre está en todos los grupos etarios, sobre todo cuando es agudo. Osteocondrosis, Osgood-Schlatter en rodillas, es más frecuente en el grupo de preescolar y adolescentes. Cuando es de cadera, Pertes es más vimos en preescolares. Artritis juvenil y enfermedades de tejido conectivo que hemos mencionado. La fibromialgia, también ya es juvenil, aparece en el grupo de adolescentes, a partir de 12, 14 años, que han terminado problemas de depresión en adolescentes. Osteomielitis, neoplasias también, episolisis de cabeza femoral, aparecen en adolescentes, muy difícil de diagnóstico, se confunde a veces con artritis séptica, hemos tenido ocasión de ver algunos adolescentes. El problema acá es que se retarda en el diagnóstico, aquí sí hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Dorsalgias relacionadas a traumas, espasmo muscular y postural es frecuente en este grupo, que ha aumentado incluso ahora por la época de pandemia, en que la mayoría de escolares hacían clases en su casa, en sus computadores, ¿no? O en mala postura. Un algoritmo para el diagnóstico del niño con poliartritis: si hay fiebre, por ejemplo, monoartritis, si hay fiebre, tenemos que pensar, como hemos mencionado, en artritis séptica, infecciones diversas, o sea, reactivas, sinovitis transitoria cadera, puede con fiebre, discitis, enfermedad de tejido conectivo. Cuando es aguda, hay que hacer una buena anamnesis, porque a veces ya es aguda, pero ya tienen varias semanas de compromiso articular, y de repente ya comienza a tener fiebre y puede ser algo sistémico o lupus. Neoplasia también, a veces hay leucemias que debutan con fiebre y con monoartritis. Cuando cuadro con monoartritis no tiene fiebre, tenemos que ver si hay trauma. Si hay trauma, tenemos que pensar en un cuadro mecánico, una osteonecrosis, como hemos mencionado, a veces hemofila con artropatía hemofílica de debut, una neoplasia con compromiso monoarticular sin fiebre y con un traumatismo.
Cuando no hay traumatismo, no hay fiebre, entonces si hay monoarticular ya tenemos que hacer algo más crónico, la tuberculosis con compromiso monoarticular, enfermedad cognitivo, las artritis juveniles hay compromiso de monoartritis, sobre todo si tienen más de 4 o 6 semanas de evolución, la osteonecrosis, como hemos señalado, en rodillas o en caderas, neoplasias y falciformismo o artropatías hemofílicas que puede causar con monoartritis sin fiebre. Cuando ya hablamos de compromiso poliarticular, fiebre generalmente se refiere a infecciones, sepsis, enfermedades reumáticas, artritis virales, artritis reactivas, neoplasias. Cuando hay compromiso articular sin fiebre, y ya tenemos que ver si es agudo crónico, donde si tiene ya varias semanas, 6 semanas era en artritis juvenil, más de 6 semanas, ya estamos hablando de dolores de crecimiento, o artritis juvenil, o fibromialgia, o inconmovilidad articular, ambos cursan con poliartritis también, ¿no? Algunas palabras sobre artritis idiopática juvenil, no es el tema, pero es importante cuando tratamos de artritis en niños, oligopoliartritis, hablar que esta es una enfermedad más frecuente en niños, que se presenta con múltiples manifestaciones clínicas, y fue característica principal la presencia de sinovitis crónica y destructiva. Es una enfermedad crónica, causa desconocida, puede ser, pues, hay etiología, que hay alguna asociación genética, pero no es clara. Las manifestaciones son sistémicas, articulares y extraarticulares. En artritis juvenil hay 7 variedades, y es un grupo heterogéneo de enfermedades. Para los criterios, como les señalamos, en menores de 16 años, tiene que tener por lo menos 6 semanas de duración. O sea, aquí si es una artritis de 2, 3, 4 días, con dolor, como les hemos señalado, es poco probable que sea artritis, habrá que hacer el seguimiento, pero ya tiene 4 semanas, y sobre todo si tiene más de 2 meses o más de mes y medio, ya tenemos que enfocarnos en descartar esta posibilidad diagnóstica. Puede ser todavía algo reactivo, o puede ser algún problema de repente infeccioso. Pero es importante aquí para el criterio de excluir otras causas de enfermedad reumática como lupus, dermatomyositis, espondilitis anquilosante, artritis infecciosas, enfermedades neoplásicas, leucemia sobre todo, enfermedades hematológicas diversas, falciformismo, hemofilia, artritis psicógenas, fibromialgia, etc. Por eso es importante que los médicos no reumatólogos conozcan los criterios de artritis juvenil. Esto que antes, hace algunos años no había consenso, se denomina artritis crónica juvenil, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide juvenil. Actualmente se ha hecho un consenso que se denomina artritis idiopática juvenil. Hay, como les señalamos, 7 variedades. Vamos a hablar de la principal, que es la oligoarticular. La sistémica no vamos a tocar, pero bueno, es compromiso particular con fiebre y compromiso que simula leucemia. Cuando es artritis oligoarticular, la mayoría de ellas, un compromiso persistente, de 4 o más articulaciones, no más de 4 articulaciones, pues oligoarticular, de 1 a 4 articulaciones, persistente cuando se queda con no más de 4 articulaciones permanentemente, y extendida cuando ya afecta 5 más articulaciones o se extiende a poliarticular con el tiempo. Tiene mejor pronóstico global, sobre todo si se hace un diagnóstico precoz, es más frecuente en mujeres. Más de la mitad tiene compromiso oligoarticular, monoarticular en rodilla. Factores de mal pronóstico en oligoarticulares que haya más de una articulación, es decir, de 1 a 4, más de una al inicio, velocidad de alimentación muy elevada, compromiso de muñecas o tobillos. El ANA positivo, anticuerpo nuclear positivo, es un marcador de riesgo sobre todo para inflamación ocular crónica en las AIJ oligoarticulares. 30-50% de pacientes con esta variedad, si bien compromiso articular puede ser no tan severo, pero compromiso ocular sí se presenta y puede ser severo. 80% es asintomático, el compromiso articular, el compromiso oftalmológico. En cuanto a la artritis poliarticular, hay una forma poliarticular, más de 5 articulaciones, cero negativa a cualquier edad, más en pequeños, artritis en pequeñas articulaciones, puede haber fiebre, bajo peso, alteración de crecimiento, pues articular positivo 25%, menos que en el oligoarticular. Y la poliarticular, factor reumatoideo positivo, generalmente es en escolares, niños mayores de 8 años, artritis simétrica, no los subcutáneos, asociada la HLA-DR4, similar a lo que se ve en adultos. Esta es una foto de un niño con IJ oligoarticular, se puede ver la asimetría, la tumefacción de una articulación y la posición en semiflexión con una alteración en el crecimiento del miembro afectado. La artritis y entesitis, síndrome
sea síndrome de artritis de entesitis, presentan artritis de entesitis en al menos 2 de los siguientes datos: dolor a niveles sacroiliacas, dolor en tipo inflamatorio, presencia del HLA-B27, uveitis anterior aguda, inicio de artritis de niño de 6 años, hay artritis indiferenciada, de causa desconocida, que dura al menos 6 semanas y que no cumple criterios de ninguna de las otras categorías. Los diversos tipos de compromiso articular, ya cuando es una enfermedad que no se da un diagnóstico precoz y no sea un tratamiento agresivo al inicio, va a la capacidad y a la deformidad. Igual, compromiso de pequeñas articulaciones se ve más en la poliarticular. En compromiso de grandes y pequeñas articulaciones, en la poliarticular, la espondiloartritis juvenil, formas indiferenciadas con artritis, entesitis, tendinitis, dactilitis, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otras enfermedades autoinflamatorias, y la forma diferenciada, artritis reactiva, síndrome de Reiter, artritis anquilosante, artropatía de la enfermedad inflamatoria un poco menos frecuente en niños. La espondilopatía juvenil, grupo de condiciones clínicas, síndrome asociado al B27, puede evolucionar espondilitis anquilosante, predominio de sexo masculino, artritis periférica asimétrica, usualmente con entesitis, lumbalgia inflamatoria, infección axial tardía en 8 a 10 años, ANA y factor reumatoideo negativo. Son pacientes con secuelas de estas afecciones que con las terapias actuales biológicas ya no se llega a ello, y lo importante es un diagnóstico precoz para instalar un tratamiento adecuado, ¿no? En cuanto a artritis en lupus, se presenta en el 75% de los lúpicos que tienen, los niños lúpicos que tienen lupus, van a tener compromiso articular, generalmente es simétrica de pequeñas, medianas y grandes articulaciones. Felizmente es fácilmente tratable, a diferencia de la artritis juvenil. Muchas veces se confunden, un 3% es el diagnóstico de artritis juvenil al inicio, pero el compromiso articular en lupus, si bien es frecuente, no es severo como en artritis. En lupus se ve más el compromiso articular. Las úlceras orales, el compromiso es más sistémico. En lupus, el sistema facial irracha en heliótropo. En niños con dermatitis juvenil también hay compromiso articular, más pero hay compromiso muscular. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Vemos que hay compromiso articular que está asociado mayormente al compromiso dérmico, es una típica pápula de Gottron. Esta es una afección más sistémica, un compromiso más dermatológico. Puede haber compromiso dérmico y articular. Al comienzo los niños con polidermatomitis debutan con artritis, no van a debutar solo con compromiso articular ni dérmico ni de avidez muscular, y por eso hay que hacer importante el diagnóstico diferencial también, ¿no? Esclerodermia es otra enfermedad de tejido conectivo en la cual hay formas localizadas que generalmente se ven en niños y no en adultos, como la morfea, esclerodermia lineal, golpe de Sabre, hepatitis eosinofílica, y forma generalizada en que no solamente hay compromiso de la esclerodermia a nivel de piel, sino hay compromiso sistémico progresivo, como la esclerosis sistémica progresiva, síndrome CRES, síndrome de sobreposición. Estas pueden debutar con un compromiso articular severo, similar a la artritis juvenil, pero con el compromiso de esclerodermia y compromiso sistémico, ¿no? Esta lesión de morfea, generalmente hay compromiso articular, osteoarticular localizado a nivel de la lesión de esclerodermia localizada. Igualmente hay compromiso de esclerodermia lineal de la piel, a veces puede haber compromiso óseo doloroso en la zona de la esclerodermia, a diferencia de la esclerodermia que siempre decían que hay compromiso severo articular. Al comienzo puede haber solamente compromiso leve y de la sostén de falanges, además de compromiso pulmonar o compromiso sistémico. Esta es la esclerosis sistémica progresiva. En cuanto a reumatismo no articular, para el diagnóstico diferencial de artritis, oligoartritis, poliartritis, es importante saber cuál es la fibromialgia juvenil, dolores de crecimiento, síndrome de hipermovilidad articular, distrofia simpática refleja. Si es artritis de patrón inflamatorio, es edema difuso, dolor articular, dolor durante el movimiento, limitación de arcos de movilidad en todos los planos. Cuando es compromiso no articular, la rigidez matinal es leve. Cuando hay compromiso no inflamatorio, es focal, menos de 30 minutos. Y cuando hay compromiso articular-inflamatorio, más de 30 minutos. Los síntomas constitucionales, cuando es no articular, está ausente. Articular no inflamatorio también ausente. Con compromiso articular inflamatorio está presente. Presencia de dolor incapacitante con el uso de la articulación en la no articular, en el articular no inflamatorio, posterior al uso prolongado. Y cuando hay articular inflamatorio común, dolor incapacitante después de un estado de inactividad prolongado usualmente. La asimetría
es infrecuente con un compromiso no articular. Cuando es articular no inflamatorio es ocasional, y cuando es articular inflamatorio es muy frecuente. La inflamación, obviamente en la no articular tendón bursa, en la articular no inflamatoria está ausente la inflamación, solo hay dolor articular, artritis no inflamatoria, y en la articular inflamatoria obviamente hay compromiso articular muy frecuente. En la enfermedad multisistémica no articular no hay compromiso no hay compromiso multisistémico, en la articular no inflamatoria tampoco hay compromiso multisistémico, y en la articular inflamatoria usualmente hay compromiso multisistémico. En conclusión, existe una gran variedad de enfermedades articulares que se manifiestan con dolor inflamatorio articular. La historia clínica y el examen físico completo es fundamental para establecer enfoque diagnóstico correcto que permita identificar la enfermedad de base. Las enfermedades reumáticas son diagnóstico de exclusión. No se puede plantear un diagnóstico de artritis sin la presencia de signo de inflamación, excepto que sea de artritis inflamatoria, en todo caso, y artritis no inflamatoria es importante el diagnóstico diferencial, como hemos señalado. La sospecha de dolores de crecimiento o dolores de partes blandas o no inflamatorios no debe descartar la práctica de una anamnesis y una evaluación física completa. Gracias por su atención, espero que haya sido útil este enfoque en general del tema que me pusieron, que es muy